esperamos que realmente sea para un proceso de formación de todos en nuestra profesión y a nivel personal. Frank Caston Flores nació en Bucaramanga, donde fue educado. Es veterinario de la Universidad del Tolima con diplomado en fauna silvestre neotropical. Es el director fundador de la Fundación Nativa para la Protección de la Biodiversidad y actualmente tiene sede en Colombia y en Francia. Es productor del primer lote de suero antiofídico polivalente antieladídico para Colombia, junto con el doctor Juan Silva Hans y Jairo Maldonado. Es miembro del grupo de especialistas del TAPIR y ha participado en numerosos seminarios y eventos académicos nacionales e internacionales, donde ha dado a conocer sus trabajos sobre la conservación de la anta colombiana Tapirus terrestris. Cuenta con diferentes publicaciones científicas, resultado de investigaciones en el Boletín Científico del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas, en el Journal of Anthropology Nature. Dentro de su experiencia audiovisual, fue participante de la grabación de la serie de televisión francesa Ushuaia Nature. Es coautor y productor de la película de animación Pichanque, la danta colombiana. Personaje principal del documental El hombre de las serpientes, del productor francés Eric Flandrin. Con ustedes, Franz Caston Flores. Un aplauso para él. Buenos días, muchas gracias por esa presentación, muchas gracias por la concurrencia de todos. Es un honor estar en mi universidad y en esta oportunidad para compartir con ustedes una mirada en torno a este tema tan trascendental que es la biodiversidad. Cuando me presentaron esta invitación, yo puse un poco nervioso porque hablar de este tema no es tan fácil, irónicamente, en el país con más de esto. Y después de una reflexión he podido construir esta presentación que espero sea del interés de todos. Cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer al tiempo. Sería muy agradable escuchar lo que pueda generar esta presentación. Así que el título corresponde a biodiversidad, salvarla es salvarnos. Esto dentro de la búsqueda de encontrar una frase, un copy, un estribillo, algo que pueda hacer por lo menos leer, que sea fácil, corto y producto del trabajo de la asociación que represento, que se llama Nativa, como una campaña que se consolida con esta invitación y poder con ustedes hacerles saber de qué se trata. Cuando empecé a organizar esta conferencia, pues uno debe empezar por el inicio. Y cuando a mí me hablan de biodiversidad, la primera imagen dentro de mi formación, como la de todos los que estamos acá, me evoca la historia bíblica del Arca de Noé. Allí es quizás el primer momento en donde nos muestran esta intención de salvar de a dos en dos y de todas las especies. Podría ser esta, ahora que lo veo, la primera, pero también podría ser la última de las diapositivas de esta conferencia dentro de biodiversidad, salvarla es salvarnos. Pero bueno, es como el primer referente para decir que en este momento y durante muchos siglos saltamos nuevamente al 18, dominó este pensamiento de una biodiversidad estática, estable, producto de la creación del Todopoderoso, y empieza esta enorme fascinación por esta diversidad de especies, pero en ese entonces eran de animales, en donde se fue transformando este conocimiento creacionista hasta la llegada
inglés Charles Darwin, pero antes el trabajo dedicado de Linneo, quien se tomó su vida para poder intentar agrupar a todos los animales, que no deja de ser una clasificación subjetiva dentro de su perspectiva, y en ese momento la propuso y ha sido tan fuerte y contundente y cómoda que 3 siglos después utilizamos esa nomenclatura de Linneo para poder entender y nombrar las especies del planeta. Sin embargo, en estos 2 hombres trascendentales, en este momento del siglo de las luces, me atreví a poner al mismo nivel, y aquí empiezo ya a darle un tinte de lo que somos. Si alguien ha leído este libro de tautología darwinista de un colombiano que aún vive, que se llama Fernando Vallejo, novelista, más conocido por su literatura, pero él es licenciado en biología de la Universidad Javeriana y hace una disertación profunda, muy coherente y atrevida para que un colombiano tenga el peso intelectual para decir que Charles Darwin era un hablador. Pues vale la pena saber por qué dice eso este hombre, ¿no? Y cuando uno empieza a leer el libro le da muchas razones, verdaderamente interesante, lo cual hace que lo más democrático que tiene la humanidad son los cerebros, y si un colombiano se atreve hoy en este momento a controvertir a Darwin es porque tenemos esa fuerza intelectual desde ya para no olvidar que la tenemos. Entonces, aquí nace el naturalismo, toda esta fiebre por descubrir y por ponerle nombre, y continuó ya en la parte colombiana. Ese naturalismo ha venido desarrollándose por siglos, y ese naturalismo nace justamente en este siglo en donde el eurocentrismo, es decir, Europa es el centro de todo, del conocimiento, del desarrollo de todo. Europa es el planeta, y a partir de esa pretensión universal salen a explorar y a descubrir, y más o menos acá hay una reseña de los grandes que conocemos, que han hecho parte y se han interesado en determinar la diversidad de formas que tiene la naturaleza, y en especial en Colombia. En la última fila es en el siglo pasado, pues importante destacar al americano Schultz, muy famoso por sus estudios de las plantas psicotrópicas hechas en Colombia, el botánico de Harvard, el último científico, el Mono Hernández, un hombre que no hizo sino hasta 5º bachillerato, pero la Universidad Nacional le delegó el título PhD honoris causa en biología para poderlo contratar, un verdadero sabio. Al norteamericano Alberico, un hombre que sabía mucho de los pequeños mamíferos colombianos, murciélagos y ratoncitos, que nadie les ponía atención, y en un cajero sacando la mesada del mes en Cali lo mataron en el 2005. Y acá nuestro emblema regional, yo lo digo por ser hijo de la universidad, el profesor Raúl Echeverry, con sus desarrollos en botánica, que fue verdaderamente un referente para la universidad y para la botánica nacional. Y recientemente, pues, la desaparición del holandés Thomas van der Hammer, lo mismo, otro generalista de las ciencias que nos aportó. Pero sin embargo, este producto ha sido la consecuencia de este origen. Es la tendencia occidental dominante, son los postulados o paradigmas de la ciencia que nos han presentado y que nosotros hemos adoptado, y que esta universidad sigue, y que yo soy producto de esta formación bajo estas bases conceptuales históricas. Entrando ya un poco más en lo que nos trae para llegar al término de biodiversidad, ya estamos llegando sobre el siglo XX, y el agrónomo norteamericano Aldo Leopold propone como referente de la ciencia en Norteamérica, y es el que inquieta y hace que el país defina el primer parque nacional conocido en el mundo, que es el parque de Yellowstone, y a partir de ahí empieza a tenerse una preocupación por el término de conservación.
Quiere decir que la conservación surge de toda la línea histórica eurocentrista. El desarrollo industrial, el empoderamiento de la naturaleza con fines solamente humanos, pues hace que reflexione la humanidad, y en ese momento nacen los primeros parques. Posteriormente, las personas, una ornitóloga norteamericana escribe la primavera silenciosa y empieza a estimular a todo el mundo, y que los pájaros estaban acabando, y que qué vamos a hacer, y el símbolo de los Estados Unidos se estaba muriendo porque las cáscaras de los huevos de estas águilas calvas eran muy débiles y ponían huevos pero se rompían, y entonces este animal se estaba a punto de desaparecer, y es el símbolo de los Estados Unidos, y en fin, y a partir de ahí empieza toda esta preocupación por la contaminación del DDT, y de cierta forma empieza el movimiento conservacionista como algo evidente y práctico, y una preocupación totalmente cotidiana. Y solo hasta 1986, Walter Rosen y Edward Wilson, recientemente estuvo Wilson en Colombia, hacen el National Forum de Biodiversity y empiezan a acuñar el término. 2 años después, Edward O. Wilson hace las memorias de este congreso, y allí es donde se presenta el término de biodiversidad en 1986. Rápidamente este término permeó toda la comunicación y se fue asimilando en los escenarios de la preocupación por la naturaleza, se fue asimilando en los escenarios de las doctrinas políticas o en la legislación misma, y entonces ahora viene desde 1985, estos investigadores estaban anunciando de que había una situación de que se estaban acabando las especies, pero eso no tomó mucha fuerza, porque sabemos hoy la realidad. Y ahora vienen entonces unos nuevos pensadores más cercanos a nosotros, que nos hablan de que la biodiversidad, ¿qué es? Y empezamos nosotros a preguntarnos también qué es la biodiversidad, para poderla entender. Hay esta propuesta de que la biodiversidad es un equilibrio dinámico, y con ese preámbulo salgo de esta universidad a enfrentarme a la vida. Como veterinario veterinario de la Universidad del Tolima, la primera sorpresa es que igualmente mi facultad sigue siendo una doctrina europea, porque se siguen formando veterinarios para que trabajen en los Alpes y no veterinarios para que trabajen en los Andes, porque ignoramos toda esa biodiversidad animal que nos compete como profesionales en la salud de los animales. Y empieza mi primera sorpresa, que mi facultad no tiene un espacio para los otros animales que no sean los animales domésticos. Y alguna vez en esta universidad, que yo estaba caminando por ahí, y un extranjero estaba también caminando por ahí, me pregunta por el nombre de un pájaro, y yo tuve que decir no sé, y fue una vergüenza enorme saber que un veterinario que está acá todo el tiempo estudiando y ve todos los días los pájaros, ni siquiera sabe cómo se llama. Eso me hizo ver que, bueno, había mucho para hacer, y entonces decidí irme por esa línea, un poco de emoción, un poco de sentimiento, totalmente atraído por este mundo que se abría cuando tuve la posibilidad de hacer parte de la primera captura de una danta Tapirus pinchaque en la cordillera central. La primera fotografía fue ese evento en donde se le instaló en el año 2001 un collar con telemetría satelital para poder empezar a conocer cómo este animal se movía. Y en ese instante no había un solo veterinario en Colombia que tuviese experiencia en atrapar un tapir. Fue necesario invitar a dos americanas. Las americanas querían venir, pero el gobierno les dijo que no, porque era el 2001 y era peligroso. Y finalmente se invitó al doctor Paulo Rogério Mangini, brasilero, y yo fui su asistente. Y dije, bueno, pues si aquí no hay un veterinario para hacer eso, quizás podría ser una oportunidad profesional, pero un poco perdido porque mi formación ortodoxa o clásica de veterinaria no me había, por lo menos ni siquiera insinuado que eso podría ser un quehacer de un veterinario, velar por la salud de la población de animales silvestres o libres. Y allí ya hay una competencia que se está ignorando, y que es importante que nuestra universidad participe de ese compromiso, por lo menos
legítimo porque estamos acá, ¿cómo no vamos a proteger los animales con los que compartimos? Entonces instalamos este collar siguiendo, como le digo, toda esta línea que llegó y que fundó el conocimiento acá en Colombia, pero como aquí no podía uno invitar a otros colegas o no podían venir extranjeros, pues las personas que uno encuentra en el campo son los mejores referentes. Entonces aquí, esto fue la foto del niño, es en Gaitania, Tolima, en donde don Ovidio Paya, un líder de esta región, me invitó y encontramos esto. Y empiezo a descubrir que son los locales los que más saben de la fauna silvestre. Son ellos los que en realidad, como todo el tiempo han vivido, pues es normal, ¿sí? Cada cual conoce en donde vive. Y es así como empieza la primera señal en que el tapir o la danta fue un animal interesante para ellos, porque cuando ellos salían a cazar, cazaban a la mamá, quedaba la cría llegaba a la casa y se convertía en un animal de compañía y a la postre un animal doméstico. Este animal bajaba el café a Gaitania y subía la remesa de la familia. Y entonces hay una nueva información para la historia universal, porque hasta hoy solo se conoce que la llama o la alpaca fue el único animal que el hombre americano logró domesticar. Pero ignoraban a este animal de 300 kilos que vamos a ver más adelante. Y fue así como empezamos a intentar hacer por la conservación allá en el bosque, porque sabíamos, y eso era los modelos, yo veía todas estas acciones profesionales de ir y encontrar la información y me parecía coherente que lo primero que hay que hacer es ir a la naturaleza, buscar los animales, entenderlos para saber cómo se les puede ayudar, porque lo que nosotros pensamos no puede ser lo que verdaderamente ellos necesitan. Entonces encontramos una metodología que se llama las cámaras trampa, que voy a hablar más adelante, y fueron los locales los que nos ayudaron, y empezó entonces una relación muy estrecha entre el local y el que llegue a la universidad. Acá había un escenario mucho más cómodo porque pues es la Universidad del Tolima y muchos de la provincia vienen a estudiar acá, entonces hay más tranquilidad en que uno llega a sitios donde lo conocen, etcétera, y empezó el proceso. Este fue el afiche que hicimos con la corporación, con Cor Tolima, y aquí les traigo una muestra de lo que pasa con estos animales. Es que este es un pequeño video, pero no sé cómo... Engineer. Si pudiera hacer un poco de oscuridad a la pantalla, ¿se puede o es difícil? Porque más adelante también les tengo otras cosas audiovisuales. Pero acá lo que quiero mostrar fueron las primeras imágenes en estado libre de estos animales. Porque no deja de ser un fantasma. De hecho, pinchaque significa eso, fantasma. Gente que lleva toda la vida en estos lugares y nunca ha tenido la oportunidad de encontrárselos frente a frente. Y eso hace que veamos estos animales muy lejanos o que ni siquiera los podamos conocer. Me dio mucha alegría ver cuando entré a la universidad, porque donde antes quedaba la rectoría, ahí en el muro de los reglamentos atrás, en mi época de estudiante, ese Tapirus pinchaque todavía está, lo han respetado los grafiteros, y está el cóndor, también allí de la vieja época que hacíamos esos afiches. Bueno, muchas gracias perfecto, así está perfecto. Entonces voy a presentarles... ¿Qué pasó? Paz. ¿Puede ampliar? Son 10 segundos. Miren esta maravilla de animal que todavía está por acá arriba, por el Cerro del Brasil, por aquí de Tocha hacia arriba, y lógicamente recientemente me dijeron que lo vieron en Murillo, y es una recolonización de la especie porque fue... Y alguien me decía en Murillo, ahora que recuerdo, que lo usaban para traer el hielo del glacial. No sé.
que en efecto, pues un animal de ese porte allá lo criaban en la casa, lo llevaban y hacían estos bloques de hielo y los traían a sus casas, bueno, en fin. Pero esa fascinación, dije, este es un animal que el solo hecho de saber que todavía existe, pues es un compromiso que nos hace. Sin embargo, para ver la belleza de nuestro país en esta imagen satelital, allá atrás corresponde al Parque Los Nevados, donde empezamos el proyecto con esta especie pinchaque. Y en vista de la situación en esa época de dificultades, de conflicto y tal, entonces conocí a alguien aquí en la Sierra Nevada que había danta también, y después de mucho tiempo y de intentos pude hacer ese viaje más o menos de 900.000 kilómetros para encontrar justo ahí en la siguiente flecha que también habían dantas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y de nuevo, pues llegué con la metodología de los desarrollos ecológicos, de los desarrollos biológicos para hacer censos, etcétera, con todo este formato, de nuevo, en un punto de vista occidental que hoy seguimos. Y empieza esta historia y de nuevo me encuentro con estos personajes, los lugareños, un campesino que ha sido mi mentor, mi maestro allá en la región. Este campesino del lado fue el primero había matado la danta, y entonces cuando dijimos necesitamos saber qué existe este animal acá en la sierra porque la gente lo ignoraba, yo pretendía llevar a especialistas en poner cámaras trampa y me dijo el campesino Cayo, me dijo, no, aquí los especialistas somos nosotros y el que mató la danta sabe dónde está y le va a tomar la foto, y en efecto a los 21 días se hizo la primera foto de la danta de la Sierra Nevada de Santa Marta, y luego pudimos con eso hacer entender a la cultura que allí está, que está residente desde siempre, la necesidad de que el mundo supiera que estos animales existen, porque si nadie sabe, pues ¿qué se va a preocupar? Y entonces empezó una relación indirecta con estas comunidades para estimularlas y hacer que ellos y nosotros pudiéramos encontrar una fórmula que nos hiciera hacer mucho más activos en el terreno en términos de, primero, conocer la biodiversidad que tenemos. Y fue así como nos presentan estos paisajes que tenemos en nuestro territorio. Aunque yo digo que la Sierra Nevada no es Colombia porque hay que pedir permiso para ir allá, y afortunadamente es así, ellos fueron los que me llevaron a estos sitios a decir, mire, esto es lo que tenemos y es lo que hay que conservar. Y así pude yo pude yo tener la oportunidad con la compañía de ellos, y bajo un convenio bastante serio en decir, somos co-investigadores, somos un equipo, ustedes están al mismo nivel de nosotros, ustedes saben acá, nosotros podemos conseguir allá, y con esto lo importante es ayudar a la biodiversidad. Y empieza esa sensación a decirnos, es que necesitamos unir pensamiento ustedes y nosotros, y allá es donde quiero llegar. Pero primero hay que descubrir, hay que sentir, hay que vivir la naturaleza para estimularnos. Pequeños animales, mire, este colibrí es el más pequeño del mundo. Yo lo digo porque el más pequeño hoy que se conoce se llama el susunito cubano, que mide 6 centímetros. Pero esta especie, Chaetornis anstrans, mide 6 centímetros también. Entonces es igual, es el más pequeño del mundo y está en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí pueden ver la proporción, cómo se está apoyando con sus dedos. Y toda esta gama todavía por descubrir. Hay especies por descubrir, aún en la sierra. Pero bueno, y de nuevo, biodiversidad, un poco así, porque esta es nuestra representación. Si uno habla de biodiversidad en Europa, allá le muestran variedades de tomates, de frijoles, de comida, y ellos, el cerebro, el flujo mental en términos de biodiversidad es eso, variedades de comida. Para nosotros es eso y esto. Somos el segundo país megadiverso, o el tercero, no importa. Pero el primero es Brasil y es 8 veces Colombia. Y nosotros con 1/8 de ellos somos los segundos. Pero aún la selva colombiana que no se ha cortado, la selva primaria, es tan grande como toda Francia. Entonces todavía tenemos. Y entonces esta comunión, porque fácilmente acá habían las guías de las aves, habían toda esta información
clásica de la biodiversidad, yo podía llevármela con los libros y empezar a buscar, pero la posibilidad de que sean los locales los que me digan, mire, ellos tienen otros nombres, pero ellos me presentaron, me dijeron los momentos en donde estos animales se pueden descubrir, y de esta manera empieza una relación, y de mi parte empiezo a ayudarles en términos, por lo menos con lo que sabía un poco de los antídotos, que es algo real. Allá sufren por las mordeduras de serpientes, y si yo llevo antídotos, entonces ellos llaman un sigonishi. Yo doy para recibir, volver a dar, volver a recibir, y seguir así. Y esta relación empieza a tomar fuerza en mi perspectiva. Llego a la Sierra Nevada y por primera vez hacemos 3.5 millones de años viviendo este animal en la Sierra Nevada de Santa Marta, y no se le ha tomado una foto. Le tomamos la foto a la primer jaguar de la Sierra Nevada y la última población del Caribe, del felino más grande del neotrópico, el jaguar. Y le tomamos la foto al paujil, el ave más amenazada del país, endémica. Quiere decir que solo está en Colombia, Crax alberti. Y bajo estas imágenes de estos animales tan importantes en términos históricos, es que el tapir es un fósil vivo. Hay fósiles de premolares de estos animales, o sea, dientes hecho piedra de estos animales que todavía no están vivos. Es impresionante. ¿Y cómo vamos a ser los responsables de que nuestras manos desaparecieran? No quedan más de 50, llevamos 14 años en la sierra siguiéndolos, y es la población más amenazada, pero ahí empezamos a hacer ver, y entonces preparamos este afiche, hicimos el primer festival de la Danta, haciendo que los cazadores compartieran con los lugareños y con los visitantes las fotografías que ellos mismos habían hecho, y era también un poco para hacer ver a los miembros del conflicto de la sierra que era lo que hacíamos, porque estábamos hablando del año 2000, la primera década, y esa década fue complicadísima. Y logramos hacer esto, el primer video también de la Danta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Nadie creía que había, tanto es que la Universidad Nacional publica el Mamíferos de Colombia y dice que en el Caribe colombiano la Danta estaba extinta, la Universidad Nacional. Y así es, con mi formación veterinaria acá y la motivación por llegar acá y esta experiencia, pues logramos, después de 12 años de haber hecho la captura en el Tolima y que me fui para la sierra, pero lo hicimos la primera captura para instalar un collar con telemetría satelital. Entonces ya le pusimos toda la tecnología, a mí me llegaba el mail, la ubicación del tapir del día anterior, y pudimos señalar este mapa para poder diseñar una reserva, porque el Parque Natural Nacional Sierra Nevada de Santa Marta inicia en los 800 metros y sube al glaciar, y la Danta está en los 800 metros hasta el mar. Entonces necesitamos protegerla y usamos todos estos artificios de satélite, collar y tal, pero mire el equipo. Es una representación de nuestro equipo, una comunión indígena, campesino y bueno, profesional, al mismo nivel. Y allá me están esperando porque esta semana vamos a hacer otra actividad de marcaje de tapires. Entonces, esto primero muestra que esta gente con un poquito de orientación y de estimulación es un potencial gigantesco para el desarrollo del conocimiento, del desarrollo de la identidad y de la comunicación. Pero de nuevo insisto en que eran las acciones que mi formación me orientaba a hacer: conocer los animales, ponerles collares, tomarles muestras, saber cómo están. Y se hicieron publicaciones hasta en la revista Nature con unos antibióticos, porque aquí quiero tomar un poquito de tiempo, porque a mí me decían, bueno, pero un tapir ¿para qué sirve? Y yo le decía, bueno, su papel en el nicho ecológico, su papel de dispersor de semillas, su papel de destructor de semillas, porque hay especies dominantes que si no se destruyen las semillas pueden quitar el espacio de las otras que no son dominantes. Se les determinaba como los arquitectos del bosque y tal, toda esta parte científica, pero hasta ahí, bueno, sí, ¿qué? Resulta que el tapir, como es el más grande, entonces si ayudamos al tapir, ayudamos a toda la biodiversidad que cohabita con el tapir, inclusive al hombre. Bueno, sí, ¿qué?
Pues sí que es que hicimos un estudio con la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de los Andes y la Fundación Nativa para buscar nuevos antibióticos en las ranas. Y que, pues resulta que ayudando al tapir logramos determinar un área de conservación para conservar esta biodiversidad, y adentro de donde vive el tapir encontramos estas ranas y resulta que allí se encontraron nuevos péptidos antimicrobianos y unos activadores, son otros péptidos que pueden desactivar virus, se han hecho ya pruebas muy interesantes. En fin, encontramos un potencial en unas ranitas que viven con el tapir. Entonces aquí ya podemos decir que la biodiversidad es una esperanza de vida, porque hoy la humanidad está en crisis de antibióticos. Estamos en alarma naranja y cada vez sabemos que personas se contaminan en los hospitales y los antibióticos no dan para detener las infecciones y se mueren. Y eso está pasando en todas partes. Y entonces, ¿dónde están las posibilidades de encontrar nuevos antibióticos? Pues en la biodiversidad. Y este hombre judío que es colombiano, el profesor Eduardo Mitrani, él desarrolló una tecnología que permite descubrir cuáles son las sustancias que tiene la rana que se hace que pueda defender de los microbios. Y fue así como podemos decir que la biodiversidad hoy tiene una aplicación interesante. Y nosotros somos verdaderamente una potencia en eso. Porque yo le decía a los franceses, ustedes que son los intelectuales, pero si vemos desde el techo, vemos que solo queda el 0.0012% de territorio de selva original en Francia. Y nosotros que somos los tercermundistas, los que nos matamos entre nosotros, los que hacemos de todo y miramos desde arriba, queda el 42 o 44% de selva virgen sin talar. Y en coherencia ambiental, ¿quiénes son los que han hecho mejor uso del territorio? Entonces hoy tenemos toda la posibilidad que la biodiversidad nos está mostrando para decir y sentarnos con ese primer mundo, entre comillas, ¿cómo vamos a hacer? Y en este momento esto corresponde, este paper corresponde a una demostración tangible. Esto ya es una publicación y en este momento se está desarrollando, porque ya no necesitamos las ranas, ya nosotros sintetizamos los péptidos y los probamos y son altamente activos. Y allí es donde nosotros podemos, y si a mí me dicen, hacemos un taller para hacer aviones o hacemos un laboratorio para desarrollo biotecnológico y está la plata, yo sé que a muchos les gustan los aviones, pero el potencial nuestro está en lo que respiramos aquí mismo. En la Universidad de la Mitad es un jardín botánico. ¿Pero para qué? Además de la visión decorativa o emocional, porque por ahí empezamos todos, tiene un valor mucho más, y entonces aquí quería detenerme con esta demostración de para qué sirve la biodiversidad. Sin embargo, hoy Colombia lo ha determinado como recursos ecosistémicos, que será otra discusión. Pero aún así, mire, esto es de este año, Informe Planeta. Quiere decir que desde la época de los naturalistas, pasando por los conservacionistas y con esta formación de esta escuela veterinaria o escuela universitaria del Tolima, siguiendo esas doctrinas europeas, mire hoy la situación. Y mire la tendencia. Solo en 40 años ya nos comimos el menos 39 de mamíferos, menos 76 de anfibios, y menos 39 peces. Quiere decir que esta orientación de conocimiento, ahí hay un problema. Porque a pesar de todos estos sabios, de todas estas visiones, de todos estos desarrollos, de toda esta inversión de energía, de todo este esfuerzo y además en cierto porcentaje de la población de conciencia, mire, 40 años, las poblaciones de vertebrados silvestres se han reducido a la mitad en los últimos 40 años y la tendencia es en picada. Es lógico, porque lo que nosotros perseguimos es un modelo de desarrollo infinito. Queremos crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Y resulta que el mundo es finito, no infinito. Y allí entonces empieza una reflexión más fuerte para los que estamos inmersos todo el día en esta temática, porque para uno es decepcionante. ¿De qué vale
el trabajo en el monte, garrapatas, lluvia, hamaca, inseguridad, todo este esfuerzo para decir que vean, solo en 40 años eso se va a acabar. Entonces uno queda golpeado y uno dice, pero ¿será que sí? ¿Será que lo que estamos haciendo es coherente? Y entonces hay un poco de cinismo porque dice la ruta hacia el desarrollo sostenible. Hasta ahora ningún país ha logrado un alto nivel de desarrollo humano con una huella globalmente sostenible. O sea, hasta ahora en la historia de la humanidad no hay ninguno que llegue, pero dice, pero algunos avanzan en dirección correcta. ¿Le parece eso dirección correcta? Hay algo que no cuadra, ¿sí? Y entonces, en momentos de reflexión, de crisis, de decir, bueno, esto como que no va para ningún lado, pues se da uno cuenta que el problema de la destrucción de la biodiversidad hay que enfocarlo desde la perspectiva antropológica. Lo biológico, ok. Los indígenas, no es el afán en este momento de decir qué come, qué hace, cuándo se tiene la reproducción, cuándo ¿sí? No es el afán porque resulta que están acabando. Y entonces a veces gastamos mucha energía en descubrir el detalle y el tiempo pasa y los animales se están acabando. Bueno, pero alguno dirá, pero todos se van a acabar. Yo lo sé, será otra discusión, pero si estamos trabajando por la conservación, debemos invertir nuestra energía en lo que por lo menos intente detener esa tendencia destructiva. Y ahí es donde entonces me cambia la orientación, porque lo que yo venía haciendo, motivado por los modelos que yo perseguía, no estaban produciendo un efecto que me hiciera mantener el entusiasmo para seguir este camino. Y entonces, por una anécdota, porque ahora vamos a ver la película de 5 minutos, por una anécdota, una casualidad, en términos de que acá en Ibagué, en el barrio Libertador, un artista apoyado por la corporación hicieron unas esculturas de unas dantas muy bonitas al lado del Libertador Simón Bolívar, y al lado de la Virgen María que está pisando la serpiente están las dantas. Y entonces las vi muy agradable, es atractivo, y además que le dan el estatus de prócer, y estaba bien, estatus de santo, porque al lado de la Virgen María. Pero lamentablemente las dantas que están allí corresponden a las dantas del Amazonas, no a las del Tolima. Entonces yo le advertí a la directora en ese momento, y ella me dice, ¿qué hacemos? Le digo, pues hagamos una película para remediar esto, y esto fue lo que quedó. El audio está todo. El audio no hay. Pero quizás pueda ponerlo como solo 5 minutos. Hace mucho tiempo, un animal misterioso apareció sobre la Tierra, la danta. Llegó a Colombia después de un largo viaje de millones de años. Muchas familias de dantas eligieron sus tierras en el corazón de las montañas colombianas y viven hoy en medio de la selva. François-Désiré Roulin, un científico francés del siglo XIX, fascinado por los animales salvajes de Colombia, se fue a conquistarles. Se aventuró a través del océano Atlántico, desafiando la marejada, el mal tiempo y las tormentas. Al final de un largo periplo, llegó al sur de Bogotá por el río Magdalena.
Un mundo nuevo se ofrecía frente a sus ojos, colorido y ruidoso. El canto de los pájaros, los gritos de los micos aulladores y los sonidos de muchos animales desconocidos resonaban alrededor de él. Tras largas noches de observaciones, descubrió una especie de danta diferente a la que ya conocía. Una danta con la boca blanca y el pelo negro abundante para protegerse del frío. Orgulloso de su descubrimiento, Roland se apresuró a regresar a París, donde bautizó esta nueva especie de danta, Tapirus pinchaque, la danta fantasma. Justin Goudot, intrigado por este descubrimiento, decidió irse también a encontrar estas misteriosas dantas. Organizó una expedición a la cordillera central de los Andes y después de muchas horas de camino penetró en las montañas de Tolima. Pero ver una danta no es cosa fácil. Las dantas tienen miedo de los hombres, quienes las cazan desde siempre. A veces los cazadores indígenas llevan al bebé danta a sus casas. El bebé danta vive con la familia y se vuelve el amigo de los niños. Creciendo se transforma en un animal de compañía y trabajo fuerte. Con sus grandes dedos y gracias a su peso de mamuts, las dantas fueron las primeras en cavar los caminos de las montañas. Los indígenas Nasa construyeron sus pueblos en estos caminos y viven allá desde hace varias generaciones. Pero, ¿quiénes son las dantas? El más grande mamífero nativo de los Andes. Vive en pareja y toda su vida dentro del mismo territorio. Contrariamente a los otros mamíferos, la hembra es más grande que el macho. La gestación es muy larga y dura entre 13 y 14 meses. Herbívoros, las dantas dispersan semillas de muchos árboles, como la palma de cera, el árbol nacional de Colombia, un árbol gigante que puede medir hasta 60 metros. Este árbol es también la casa de una especie de loros muy raros, llamados loros orejiamarillos. Hoy, todos están amenazados a la extinción. Afortunadamente, la danta tiene un olfato muy sensible para localizar la presencia de los hombres y a pesar de su gran tamaño, pocos la localizan. Prefiere también salir por la noche para protegerse de su mayor predador. En la noche negra, su boca blanca y las puntas de sus orejas se reflejan con la luna. Forman 3 pequeñas pecas que brillan con las estrellas al ritmo de sus desplazamientos. Goudot, como muchos hoy, nunca pudo ver a un pinchaque en libertad. Más de 150 años después de su expedición, el misterio de este animal queda intacto. Nadie sabe aún dónde van a morir las dantas. Bueno, muy bien. Entonces, esta pequeña película ha generado un impacto equivalente en términos conservacionistas a más o menos 10 años de trabajo en el terreno. 5 minutos de esta manera han permitido que muchas personas sepan qué es una danta y su interrelación, como el primer paso para estimular, sensibilizar. Esta película ha estado en más de 30 festivales en el mundo. Selección oficial en Annecy, que es un festival muy importante donde nació la animación, etcétera, etcétera. Y entonces allí veo
y me doy totalmente, es evidente que la conservación se divide en dos grandes mundos igualmente importantes. Uno que es el trabajo allá, el desarrollo científico, todas las inquietudes académicas, y otro es la comunicación, igualmente de importantes para intentar hacer algo en pro de la biodiversidad. Eso fue la reflexión que nos provocó este camino de comunicación. Sin embargo, pues esto se hizo hace 4 o 5 años. En la internet se puede ver, en Vimeo está libre en inglés, en francés y en español. Y la versión inglesa lleva más de 10.000 vistas. Pero aún así, entonces incentivamos esto desde París y Bogotá, uniendo las ciudades alrededor de una especie, buscando un pretexto para llamar la atención, intentando hacer comunicación. Y todo había tenido un norte hasta que pudimos entrar al mundo Kogi. Y digo pudimos entrar porque llevábamos 10 años allí y era muy difícil. Los Kogi son la última tribu que no ha cambiado, o que no cambió, desde cuando los europeos llegaron a este continente. Ellos no se han permitido que se culturicen. Ellos sostienen toda esa estructura imaginaria, nacida y seguida allí en esta montaña de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces estamos presentes ante la última cultura que puede ser antigua y al mismo tiempo moderna. Y quiere decir que sus postulados, sus paradigmas han sido exitosos porque hoy existen. Y allí entonces empieza una reflexión más abajo desde el nivel meramente académico. Para resumir, una mirada primero de curiosidad por descubrir la biodiversidad. Se transformó en una necesidad de conservarla porque se está destruyendo rápido. Y todas las herramientas intelectuales que tenemos las hemos utilizado en alguna proporción, pero hoy la tendencia es hacia abajo, y hacia abajo, y hacia abajo. ¿Qué podemos hacer? Esta relación entre ellos y nuestra presencia en el terreno, pero a favor de los animales, cuando ellos lo entendieron, se vinieron y entramos en una empatía en pro de la biodiversidad y se creó la Escuela de la Naturaleza, pero fue un proceso de 14 años y fue solamente cuando tuve la posibilidad de ver a José Gabriel. Él estuvo en el Sénat, que es un edificio, un palacio en Francia, ante todo el Senado francés. Y él les dijo en su cara, algo que yo estaba acá en Colombia y con ellos y yo no lo había visto. Y en su cara él dice, es que ustedes ven hombre y naturaleza. Ustedes ven así y así está mal. Dos cosas no es. Hombre es naturaleza, una sola cosa. Y lo dijo en ese escenario y yo ahí escuchando y no la había visto. Y ahí empieza el punto de base. Ahí empieza una postura más coherente con una postura de origen acá en la Sierra Nevada de Santa Marta, que hoy es luz para estos movimientos europeos que ya no se dan cuenta que su camino no es. Ellos están en una preocupación en donde ese desarrollo y ese crecimiento, esa civilización no les ha dado la suficiente satisfacción como especie, como personas. Y entonces están empezando a vernos y aquí es donde adquirimos un estatus a nivel universal. ¿Y por qué lo digo así? Porque yo hablo mucho de Francia porque es donde he tenido experiencia, pero acá entonces se construyó
junto a ellos la Escuela de la Naturaleza allá en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y allá esta escuela es el lugar para confrontar esos dos paradigmas, el de nosotros, hombre y naturaleza, que es el paradigma religioso, que en la parte animal de lo que somos nos lo amputó y nos lo mandó a los museos o nos lo mandó al infierno como demonios. Pero resulta que los Kogi la parte animal no la han perdido, es su esencia. Ellos tienen todavía la intuición profunda de la naturaleza. Y entonces la escuela es esa confrontación. Descartes, otro filósofo, hablaba eso, de que los animales no tenían alma, separó al alma del ser. Y entonces allí, en ese escenario de filósofos, de pensadores, y que un Kogi venido desde la sierra los ponga en cuestión, ahí hay mucho para decir. Hicimos esta escuela, aquí está el templo, este templo lo han hecho así desde siempre, son 9 metros, fueron 60 hombres, familias, haciéndolo en una semana, sin usar metros, sin usar nivel, sin usar nada de plástico ni de metal, todo con lo que hay en la naturaleza. Y nosotros hicimos ese salón allá, que eso sí es el que todos conocemos, pero un poquito en Guadua, como para no desentonar tanto con semejante enseñanza de esta cultura. Y fue así como nos han invitado a Francia, imagínense, a que postulemos estas visiones. Y hoy en día, mira, los Kogi aquí le están poniendo una aseguranza para decirles que la tierra se está muriendo de tristeza, y ellos, el que se permite que le amarren es para decirle haga algo por la tierra. Y empieza entonces desde los niños y la escuela, eso se llama la casa de la naturaleza, porque en Francia determinaron que los niños en las escuelas toda la semana no, que los miércoles los niños no van a las escuelas, y entonces hicieron las casas de la naturaleza, la casa del deporte, la casa de las artes, etcétera. Y el miércoles pasan los estudiantes no por el colegio, sino por una de estas casas, y entonces la casa de la naturaleza no sabían qué decir. No tenían, se tenía la idea de que el tema era necesario promoverlo, pero ¿cómo? Porque es que en Francia la naturaleza está muy lejos. En Francia allá solamente es urbano y rural. Acá es urbano, rural y selvático, que también es otro problema, ahora lo recuerdo, nunca dejo de decirlo. Hoy Colombia sigue semejante error desde el principio. Nosotros nos inspiramos en los franceses, y para la política nacional Colombia se divide en dos, lo urbano y lo rural. Y ahora hay maestrías de desarrollo rural, pero ¿será posible hacer desarrollo rural en la selva? Pero lo que no es rural es parque natural, pero solo es el 11% del territorio. Y lo que no es ni parque rural ni rural se llama horriblemente disque baldíos. Y ahí están peleándose por esas selvas que son disque baldías. Entonces allá en Francia la biodiversidad tiene una representación diferente, pero saben y conocen que esta mirada de origen, Kogi, representa una coherencia en decir que el problema no es el desarrollo, el problema no es el crecimiento como ahora dice Europa. Ya no crezcamos más, ya no nos desarrollemos más, porque no vamos ¿a dónde vamos a parar? Entonces allá ahora hablan del decrecimiento, pero me parece que el problema no está ahí. El problema es el desarrollo o el crecimiento, pero ¿de qué? Si solo del hombre a costillas de la naturaleza, o si es el desarrollo y el crecimiento de las dos cosas. Y ese es el reto de una universidad. Ese es el reto, de generar desarrollo, pero no solamente del beneficio humano, sino del beneficio colectivo, que es la biodiversidad. Y si bajo esos nuevos postulados, nuevos paradigmas, que no es decir que nos vamos a volver Kogis, pero sí por lo menos es una fuente de inspiración totalmente real, viva. Ellos están allí desde siempre. Es que allá en Macotama el templo nunca ha cambiado. Me decía el mama, es que aquí siempre ha estado desde los primeros. Está todavía, el tiempo allá no ha pasado. Y entonces ellos tienen mucho para enseñarnos. Y entonces bienvenida a la globalización, pero imperfecta. Porque aquí tenemos otro escenario, un ecosistema diferente en términos humanos,
tenemos una filosofía. Alguna vez me encontré una mujer que viajaba en avión para Europa a estudiar filosofía. Yo le preguntaba si conocía la filosofía de los Kogi. Ella va a aprender en donde hoy nos tiene el mundo en una crisis. Me parece que hay que mirarnos más. Aquí es donde podemos nosotros generar una mirada más propia, más coherente con nuestra realidad. ¿Y con qué beneficio? Con el beneficio de por lo menos intentar hacer algo. Y para terminar, decir que ¿qué es hacer algo? Manejar las basuras en su casa, no gastar mucha agua, no comprar animales silvestres, usar productos amigables con la naturaleza. Todo eso está bien, pero hace falta algo más atrás. Y yo termino por decir que si nos inspiramos en la ética y la estética de la sobriedad, que ellos, en donde ellos viven, quizás empezamos a cambiar cada uno. La sobriedad, la riqueza natural y no la riqueza banal, la sobriedad energética, la sobriedad del consumo, la sobriedad de su estética. Y si las mujeres ven en eso lo relevante, ahí sí que cambia el mundo. Lo dicen ellos, la fuerza está en las mujeres. O mejor, ahí sí deja de cambiar el mundo. Porque siempre nos dicen el cambio, el cambio, el cambio. Y ellos nos dicen no cambien más, están cambiando mucho. ¿Sí? Así pues, que en este tiempo quiero redondear con decir que no olviden la sobriedad y la ecuanimidad que esta comunidad nos está enseñando y que están allí, y cuando ustedes lo quieran están bienvenidos para que descubran vivencialmente esta cultura a partir de la Escuela de la Naturaleza. Muchas gracias. Le damos las gracias a Franz por su intervención, por su aporte, que creo que ha sido muy significativo para todos nosotros. Quisiéramos saber si hay preguntas, si hay comentarios, si alguien quiere pues intervenir. Por favor. Bueno, Fran, felicitaciones. Sé que desde hace muchos años estás trabajando en esto de conservar nuestra biodiversidad. Quiero hacerte una pregunta en términos del conflicto armado en Colombia, Fran, porque yo sé que cuando estabas en Tolima estuviste en Roncesvalles y parte del norte. Y históricamente la sierra tiene un problema gravísimo de conflicto, ¿no? Hay operado varios bloques de autodefensas y FARC. ¿Y cómo manejas el tema en términos de la ruralidad, digámoslo así, en términos de poder dialogar con estos actores del conflicto, pues partiendo de que las comunidades indígenas tienen autonomía en esos territorios? ¿Cómo manejaste ese tema en términos de investigación versus el conflicto? Bueno, cuando yo llegué allí no tenía otra manera de hacer que lo convencional, presentarme a ellos, mire, yo soy fulano, estoy motivado en hacer esto. Ellos me dicen vamos y hablamos con la autoridad indígena. Fuimos a hablar con la autoridad indígena, me dijeron no queremos ese tipo de personas acá, no. Nosotros estamos protegiendo a los indígenas, usted protege a los animales, bueno, pero en este momento no. Primero obstáculo, difícil. Pero resulta que mi trabajo con las serpientes fue la clave. Porque hago regularmente talleres de ofilismo para enseñar a las personas a diferenciar cuando una serpiente es venenosa, cuando no es, y por lo menos hacer los primeros auxilios verdaderamente beneficiosos. Y entonces cuando yo llego con serpientes y además llego con antídotos a un escenario como ese, con FARC, con paramilitares, con guerrilleros, la serpiente olvida todo. ¿Todo el mundo lleva sueros? Sí, claro.
Y allí entonces los hombres del monte, los cazadores, los que ellos están muy interesados en aprender más y en tener a la mano estos suelos, y entonces allí empieza una relación de tú a tú. Y cuando yo a los guerrilleros y a los paramilitares les hablaba de decir la serpiente qué es lo que deben y qué es lo que no deben de hacer cuando hay un accidente, pues ya les estaba dando algo que ellos no sabían y que estaban todo el tiempo expuestos a eso. Y finalmente mi bandera fueron los animales. Y eso fue una ruptura sumamente efectiva. Ese simbolismo que es el animal, que de una parte es la furia, es el miedo, es la muerte, pero por otra parte es el seguro. Y para mí fue eso. Y ante todas esas circunstancias, con el ejército igualmente. Yo le daba instrucción a la escuela de lanceros en la selva de ofidismo, ¿sí? Y al otro rato me tocaba ir a buscar unas marimondas en la Dorada Caldas. Era muy terrible, pero mi bandera fueron los animales, así que es una estrategia de comunicación excepcional. Excepcional. El mismo animal, la misma biodiversidad, el mismo símbolo. Y es que atrás de eso está el miedo, y el miedo representa una posibilidad de apertura a modificar su mentalidad. Tiene una significancia muy fuerte en el simbolismo de la serpiente. Yo quisiera que nos compartiera, es decir, nos nombrara 3 libros claves que nos complemente sobre la conferencia, que usted nos pueda... Mira, existen estos, bueno, la Primavera Silenciosa como curiosidad literaria, Raquel Carson, El origen de las especies, de Charles Darwin, pero los invito a que lean Tautología darwinista de Fernando Vallejo. Si tienen formación en biología, nomás él logra dilucidar el tema de que qué fue primero, el huevo o la gallina. Pero con argumentos, o sea, pero eso es como un atractivo. Y después de ahí, todo lo que se desencadena en términos de conservación y de biodiversidad es por la misma línea. Ahora hay un trabajo de la etnobiología. Yo escucho eso hace como 4 o 5 años, pero en realidad para descubrir a estos personajes, a esta cultura, los Kogi, se llama a los Kogi de Gerardo Reichel Dolmatov. Han sido para mí 3 cosas importantes, porque mi formación ha sido más allá, ha sido más de compartir el tiempo, de estar allá, de una perspectiva de dar y recibir. Si me pidió 3, creo que son 3. 5 o 6. Darwin, todos los conocimientos que nos ha dado son excelentes, y realmente, como se dice, tiene mucha significancia, porque cuando nos apasionan todos estos temas es de vital importancia. El tema sobre sobriedad y ecuanimidad, quiero por favor que nos amplíe sobre la relación al consumismo y a la transparencia en los mercados hoy en día. Gracias. Bueno, la sobriedad fue un descubrimiento. Yo usaba esa palabra solamente para decir lo contrario de estar borracho. No, yo estoy sobrio. Sí, yo lo usaba así. Pero resulta que la vida, en mi caso, porque yo salí de la universidad, yo quería tener la 4x4, yo quería tener mi apartamento, como todos tenemos el derecho. Yo quería tener mis cosas, yo quería tener, bueno, soy profesional, yo quiero tener. Y entonces empecé a buscar el camino como, si usted no tiene una base, pues tiene que ir a un banco para, bueno, un trabajo, bueno, todo esto. Y eso no se me dio. Por nada. Negado con los bancos, negado con todo eso. Y entonces aprendí a tener una vida con lo que hay.
Y a partir con lo que hay, me decían a mí, bueno, pero es que usted, ¿quién le paga? Sí, yo le dije, yo no sé, pero en los últimos 3 años he viajado 11 veces a Francia. Pero a mí nadie me paga, pero allá, y empiezo yo a descubrir otros beneficios al lado del dinero, con las dificultades, pero siempre era supervivencia. Al otro extremo está el que tiene mucho y no hace alarde, no necesita mostrar que tiene todo eso y tiene una sobriedad de vida. Pero estamos hablando del que tiene mucho es de naturaleza, que son ellos, porque ellos tienen todo el oro. Mire, les voy a decir algo para que sueñen. Hoy día en Macotama, una cansamaría, esa es la más grande, 12 metros. Se reúnen una vez al año, está a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y allá está el Mama Mayor, Pedro Juan. Y se reúnen estos hombres vestidos de blanco. En la mitad hay 4 fogones. Y cada pueblo trae su tótem de oro. Y a la luz del fuego de los fogones se irradia el oro. Y se refleja en estos vestimentas blancas. O sea, ellos son millonarios en oro. Pero ellos lo usan es para comunicarse con el sol, no para lucirlo, ni para pretender ser porque tienen. Y el jefe es el que más modesto luce. Usted llega allá y ve el viejito más sucio y él es el jefe mayor. ¿Qué cultura tiene es donde el jefe es lo contrario? Y entonces allí yo descubro es que esa sobriedad, ese placer de llevar la vida con lo que hay de un lado y de la otra, que no se necesita esta atracción total por lo superfluo. Hay personas que van con todas las de la ley, cumplen con el rigor social, pagan los impuestos, pagan bien a sus empleados, pero tienen 4 casas, 5 carros, tienen toda unos elementos innecesarios y además se pasan la vida cuidando, pagando, que se dañaron los baños, que se dañaron, que me pegaron, y entonces se descubre otros códigos que por presión de la vida, que fue mi caso, me los hizo ver. Y a partir de ahí la sobriedad es el ataque individual al hiperconsumismo. Es el cambio de actitud. Y si las mamás les enseñan a los niños de que no necesitan el más caro par de zapatos o la moto, no sé qué, o todo eso, porque eso no es lo importante. Entonces por eso es que los cogis dicen que la fuerza está en la mujer. Y una buena mujer da buenos hombres. Falta ver qué es bueno y qué no. Pero en sí, la fuerza es la mujer. Y así entonces yo predico ahora la religión de la sobriedad. Cada vez me convenzo que nos hace más contentos. La sobriedad nos llena más, nos pone más libres, andamos por la vida sin tanto peso y gastamos lo que necesitamos, y por lo menos es una actitud un poco más que le permite a uno dormir un poco más tranquilo. Bueno, yo quiero saber qué perspectiva tienen los cogis del hombre actual. Bueno, primero decir que ellos son actuales, son tanto como nosotros. Lo único es que nos llaman hermanitos menores. Ellos tienen que corregir toda la locura que hacen los pequeñitos, los que perseguimos lo banal, los que jugamos con la naturaleza de una manera injusta hoy. Y es que lo difícil de ellos es que ellos están al lado del Santa Marta, de nosotros, de todo, y siguen resistiendo. Y ellos son humanos y ellos se ven atraídos por el dinero.
Y ellos están en ese conflicto, pero aún siguen haciendo resistencia. Y allí entonces la mirada es decir que en este momento ellos ya no pueden resistir, sostener el equilibrio. Y entonces es por eso que han venido. Es que lo mágico es que los Kogi vinieron para constituir la escuela. Ellos nos ven como hermanitos y estamos en la tónica de unir pensamiento. Hoy acaban de promocionar la película Aluna, del realizador Alan Herrera. Se va a proyectar en la Universidad de los Andes, quizá la puedan proyectar acá. Es el único hombre que empezó a hacer el primer documental de esta cultura en el año 82 de la BBC, y ahora hace la segunda película Aluna. El protagonista se llama Juan Vacuna y él es el que vive en la Casa María que yo les mostré, y es premier internacional, etcétera. Así que pueden ver también en internet, en YouTube, Desde el Corazón del Mundo. Es fácil de verla, fue la primera película de los Kogi, para que le dé una idea más gráfica de cómo nos ven los hermanitos menores. La última intervención, porque sabemos que la mayoría se van a... tienen convocatorias. Antes que una pregunta era pedirle un favor, que nos compartiera en algún momento a través de un taller sobre ofidismo, el conocimiento que tiene sobre las serpientes. Pues hacerle como un compromiso que en algún momento, sé que pronto tiene una agenda muy ocupada, pero que nos destine en algún momento un tiempo para un taller de ofidismo. De acuerdo a lo que tú percibiste de todo el tiempo que compartiste con estos indígenas o nativos, más bien, ¿cómo percibes tú que ellos ven, por decir el término de desarrollo sostenible? ¿Cuál es la filosofía en ese término? Ellos no aceptan que para estar contentos tenemos que destruir tanto. Y entonces ellos están acá. Mira, con ese discurso lograron convencer a un sector de los indígenas para aprobar la construcción del hotel en el Caribe, en las playas del Tayrona.